¿Y qué tal si el poder de Dios siguiera actuando incluso después de la muerte? ¿Y si el final no fuera realmente el final, sino nada más el silencio antes de que pase algo imposible? Miren, esta pregunta no es solo para dejarlos pensando, es algo que te mueve el piso. Porque hay una historia en la Biblia que rompe por completo con todo lo que entendemos sobre la vida, la muerte y los límites de nosotros los humanos. Es una historia donde lo sobrenatural no pasa entre aplausos, ni oraciones largas, ni frente a multitudes, sino en el lugar menos pensado del mundo, una tumba. Aquí es donde entra Eliseo, un profeta que tenía una autoridad espiritual tan profunda que ni la muerte pudo frenar la mano de Dios en su vida. Imagínense la escena con cuidado. Un hombre ya sin vida es lanzado a las apuradas en una sepultura vieja. No hay esperanza, no hay fe, nadie está pidiendo un milagro. Solo hay desesperación y urgencia. Pero en el momento exacto en que ese cuerpo toca los huesos de Eliseo, pasa algo que no tiene explicación. La muerte da un paso atrás, la vida vuelve, sin decir una palabra, sin gestos, sin una sola oración. Solo el contacto con lo que quedaba de un hombre que caminó en una intimidad tremenda con Dios. Esta es una de las partes más fuertes de las Escrituras y quizás una de las que menos entendemos. Porque no nos habla solo de resurrección, nos habla del legado, del poder divino y de un Dios que trabaja más allá del tiempo. Esta historia nos hace preguntas incómodas. ¿Qué es lo que realmente queda cuando alguien se va? ¿Hasta dónde llega el poder de Dios? ¿Será que hay algo más allá de lo que podemos explicar? Piensen en esto mientras ven el video y al final escriban en los comentarios frases como «El poder de Dios no tiene límites». Esta historia me hizo reflexionar, o simplemente yo nunca había escuchado esto. De verdad quiero saber qué despertó todo esto en ustedes. Eliseo no apareció como profeta en un momento de gloria, ni venía de palacios o de lugares de poder. Antes de su llamado, Eliseo era un tipo común y corriente, que vivía una vida sencilla, entregado al trabajo de cada día, a la tierra, al esfuerzo callado. Estaba ahí atrás de los bueyes, arando el campo, con las manos sucias de tierra y el corazón lejos de cualquier idea de grandeza. Nada en su rutina decía que se iba a convertir en una de las figuras más poderosas de la Biblia. Y capaz es justamente eso lo que hace que su llamado sea tan impactante. Dios no lo encontró en un templo, sino trabajando. No lo llamó entre aplausos, sino con el ruido del arado cortando la tierra. Es en ese escenario tan normal donde pasa algo extraordinario. Elías, que ya era un profeta temido y respetado por enfrentarse a reyes y dioses falsos, se le acerca. No hay un discurso largo ni explicaciones de más. Elías simplemente le tira su capa encima a Eliseo. Un gesto simple, casi en silencio, pero cargado de un peso espiritual enorme. Esa capa representaba autoridad, una misión de Dios y la continuación de un legado. Al tocar a Eliseo, marcó un punto de no retorno. Desde ese instante, nada volvería a ser igual. Y acá hay un detalle que a veces se nos pasa, pero que muestra quién era realmente Eliseo. Él pudo haber dudado, pudo haber pedido tiempo o intentado llevar su nueva misión sin soltar la vida que ya tenía, pero no hizo eso. Eliseo tomó una decisión radical. Él deja a los bueyes, rompe sus herramientas de trabajo y ofrece un sacrificio. Este acto no es solo algo simbólico, es definitivo. Está diciendo, sin usar palabras, que no existe un plan B, no hay vuelta atrás. El pasado queda ahí atrás. El llamado lo exige todo. Esta elección nos muestra algo clave sobre el tipo de misión que estaba arrancando. El ministerio de Eliseo no se iba a construir por conveniencia, sino por obediencia. No se iba a mantener por el estatus, sino por la fe. Seguir a Elías significaba caminar por rutas peligrosas, enfrentarse a reyes, ver milagros, pero también aguantar el rechazo, la persecución y el silencio de Dios. Eliseo lo sabía. Aún así, eligió seguir, eligió aprender, eligió servir antes de mandar. Esa capa que antes cubría a Elías,
ahora apuntaba a un futuro que todavía se estaba armando. Eliseo no se volvió profeta en ese segundo. Ahí empezó un proceso, un tiempo de aprendizaje, de mirar y de madurar espiritualmente. Él caminaría al lado de Elías, vería de cerca cómo actuaba Dios, sería testigo de señales y peleas, y poco a poco se iría preparando para cargar con un peso espiritual que muy pocos podrían aguantar. Ese poder que un día traería vida después de la muerte empezó ahí mismo, en ese campo, con ese gesto tan simple, en esa decisión callada pero para siempre. Y ahora quiero escucharlos a ustedes. Escriban acá en los comentarios qué es lo que más les llama la atención de este llamado: decisión radical, obediencia total o continuidad espiritual. Si quieren, también comenten, ¿ustedes tendrían el coraje de dejarlo todo por un llamado así? Eso ayuda muchísimo a que sigamos conversando, porque esta historia recién está empezando. Hasta acá entendemos que la historia de Eliseo no se puede juzgar solo por el milagro que pasó después de que murió. Todo empieza mucho antes, en un momento decisivo, cuando el destino espiritual de Israel estaba por cambiar. Eliseo no aparece como profeta de la nada. Él camina junto a Elías, aprende mirando, sirviendo y quedándose ahí firme. Durante años, él no es el protagonista. Él sigue, observa, hace silencio y madura. Y esto es importante porque las grandes manifestaciones del poder de Dios casi siempre nacen en esos tiempos de espera y de ser fiel. Cuando Elías anuncia que Dios se lo va a llevar, algo cambia en el aire. Eliseo sabe que no se trata solo de que un hombre se va, sino del posible cierre de toda una misión profética. Israel estaba acostumbrado a la voz fuerte de Elías, a sus peleas de frente, a sus señales poderosas. La pregunta que andaba dando vueltas era simple y a la vez daba miedo. ¿Quién iba a ocupar ese lugar? Y es en ese momento que Eliseo hace uno de los pedidos más valientes de toda la Biblia. Él no pide fama, ni que lo reconozcan, ni poder político. Él pide una doble porción del espíritu que actuaba en Elías, no por ambición, sino porque entendía el tamaño de la responsabilidad que estaba por caerle encima. Este pedido nos dice mucho sobre Eliseo. Él entendía que el verdadero poder no estaba en el nombre del profeta, ni en su imagen o su reputación, sino en el espíritu que le daba la fuerza. Sabía que, sin eso, sería solo un hombre más intentando sostener algo que no venía de él mismo. Elías le responde dejando claro que lo que pedía era difícil, y no porque Dios tenga límites, sino porque la confirmación no vendría con palabras, sino con una señal. Si Eliseo lograba ver a Elías mientras se lo llevaban, el pedido sería concedido. Y esto nos lleva a uno de los momentos con más simbolismo de toda la Biblia. El cielo se abre, lo extraordinario sucede, y Elías es arrebatado en un torbellino, entre carros y caballos de fuego. Eliseo lo ve. Él está ahí, presente. No quita la vista ni un segundo, y en ese instante, algo invisible se transfiere, no como una herencia humana, sino como una continuidad espiritual. La capa de Elías cae, un objeto simple, pero cargado de significado. No era solo un pedazo de tela, era el símbolo de una misión que no terminaba ahí. Eliseo agarra la capa, no como quien quiere imitar a otro, sino como quien asume su lugar. A partir de ese momento, deja de ser el aprendiz. El silencio se convierte en acción. La espera le da paso a la autoridad espiritual. Pero el texto bíblico se encarga de dejar algo bien claro. No fue Eliseo el que se volvió poderoso. El poder no empezó a existir por él. Lo que permanece es el Espíritu de Dios actuando a través de un nuevo instrumento. Este cambio es fundamental para entender todo lo que viene después, incluso ese milagro que pasa después de su muerte. Porque si el poder viniera del hombre, moriría con el hombre. Pero si viene de Dios, no se limita al tiempo, ni al cuerpo, ni a la vida física. Y ahora quiero escucharlos. Escriban acá en los comentarios qué es lo que más les llama la atención de este pedido de Eliseo. ¿Les parece un pedido valiente, necesario o arriesgado? Comenten frases como: el poder viene de Dios,
porción doble, o el espíritu permanece. Quiero saber cómo ven ustedes este momento de la historia, porque es justo desde aquí donde todo empieza a cobrar un nuevo sentido. A partir de este punto, la historia de Eliseo deja de ser solo sobre un llamado y se convierte en una secuencia viva de señales que muestran quién era él de verdad. A diferencia de otros profetas conocidos por pelearse con reyes o dar discursos duros, Eliseo se destaca por algo muy especial: la compasión. Sus milagros mientras vivía no nacen para dar un espectáculo, sino por la necesidad de la gente. Él no actúa para demostrar poder, sino para restaurar vidas comunes, en momentos silenciosos, casi invisibles para el mundo. Cuando las aguas estaban contaminadas y traían muerte en vez de vida, Eliseo interviene. Un gesto simple, simbólico, y aquello que no servía se vuelve fuente de vida. Agua purificada. Un detalle que parece chico, pero que mantiene a una ciudad entera. En otra ocasión, una viuda, llena de deudas y a punto de perderlo todo, se queda sin salida. El aceite, símbolo de provisión, se iba a acabar rápido. Pero en las manos del profeta, lo que era poco se multiplica. El aceite no para de salir, no porque Eliseo tuviera poder propio, sino porque él entendía algo que pocos entendían, que el dolor humano también es parte del lenguaje de Dios. Y entonces llega uno de los episodios más emocionantes de todo su camino. La mujer sunamita, que había recibido al profeta sin pedir nada a cambio, pierde a su hijo. La promesa se convierte en luto. El cuarto se queda en silencio. El cuerpo del nene no se mueve. Es en ese escenario donde entra Eliseo. No hay público, no hay aplausos, solo desesperación, fe y un profeta que se pone en medio, entre la muerte y la vida. El nene vuelve a respirar, los llantos regresan, la vida gana otra vez. Este milagro no se trata solo de una resurrección, se trata de conexión, de empatía y de responsabilidad espiritual. Estos actos nos muestran un patrón. Eliseo no busca los grandes escenarios. Él elige las casas, las familias, la gente olvidada. Sus milagros pasan en cocinas, en piezas, en pueblitos, lugares donde la fe se pone a prueba en el silencio, y es justo ahí donde está el contraste más importante de su historia. En vida, sus milagros son íntimos, cercanos, casi discretos. Nada que ver con el impacto tremendo de lo que todavía está por venir. Es como si cada acto de restauración fuera preparando el terreno para algo más grande, algo que pasaría incluso su propia existencia. Pero, por sobre todas las cosas, Eliseo nunca dejó de ser humano. Sintió cansancio, tristeza, bronca. Lloró, caminó distancias larguísimas y enfrentó el rechazo. Eso hace que su historia sea todavía más poderosa, porque muestra que la mano de Dios no anula nuestra humanidad, sino que la atraviesa. Eliseo fue un hombre común sosteniendo un llamado extraordinario, y capaz sea por eso que sus milagros en vida tienen tanto peso espiritual. No lo señalan a él, señalan a algo más allá. Ahora, antes de que pasemos a los hechos que desafían por completo todo lo que entendemos sobre la muerte y el poder, quiero escucharte. Comenta acá, ¿cuál de estos milagros te impactó más hasta ahora? ¿El agua purificada, el aceite multiplicado o la resurrección del hijo de la sunamita? Escribí también si ves a Eliseo más como un profeta del poder o un profeta de la compasión. Y si querés ir más allá, comenta la frase: el silencio también es milagro. Eso me va a mostrar que de verdad estás entendiendo lo que esta historia nos está revelando hasta acá. El tiempo pasó, los años se fueron, y aquel hombre que había sido instrumento de tantos milagros empezó a sentir en su propio cuerpo el peso de la vida. Eliseo, el profeta que había visto el poder de Dios manifestarse de forma tan clara, ahora enfrentaba el silencio inevitable de la muerte. No hubo truenos, ni señales en el cielo, solo el fin natural de una vida que se había entregado por completo al propósito de Dios. El profeta se enfermó, se debilitó y finalmente partió. Su cuerpo fue puesto en una tumba, como el de cualquier otro hombre.
Para muchos, ahí terminaba su historia. Pero el contexto en el que Eliseo murió era de todo, menos normal. Israel estaba pasando por un tiempo muy oscuro. La nación estaba débil, espiritualmente mal y siempre bajo la amenaza de enemigos de afuera. Los moabitas, que eran guerreros bravos, hacían ataques frecuentes, sembrando miedo e inseguridad. El pueblo vivía en alerta, sin paz, sin descanso, siempre esperando un nuevo ataque. Y en medio de todo eso, la muerte del profeta se sentía como una pérdida que no se podía reparar. No era solo un hombre que se había ido, era un referente espiritual, una conexión viva con Dios. Lo que se sintió fue un vacío enorme. ¿Quién iba a hablar ahora en nombre del Señor? ¿Quién iba a dar una dirección en tiempos de tanto caos? ¿Quién iba a pedir por el pueblo cuando todo parecía perdido? La muerte de Eliseo significaba, para muchos, que la presencia de Dios entre el pueblo se había debilitado para siempre. Ese silencio que se adueñó de Israel no era solo el luto por un profeta, era el miedo de sentirse solos ante amenazas constantes. Era como si, junto con Eliseo, hubieran enterrado también un pedazo de la esperanza. Y es justo acá donde la historia empieza a ponerse todavía más inquietante, porque, a pesar de la tumba cerrada, a pesar de que el profeta ya no estaba, a pesar del aparente final, algo todavía quedaba ahí, algo invisible, callado, pero extremadamente poderoso. El pueblo no lo sabía, pero esa sepultura guardaba mucho más que huesos, guardaba una historia que todavía no se había terminado, un poder que no se había esfumado con la muerte, una señal de que Dios no se limita a la vida física de sus siervos. Este tiempo de tensión, de miedo y de pérdida espiritual arma el escenario perfecto para que pase algo totalmente inesperado. La Biblia, una vez más, nos lleva al límite de lo que podemos entender. Cuando todo indica que es el fin, cuando el silencio parece total, cuando la muerte parece definitiva, es justamente ahí donde lo extraordinario empieza a asomarse. Y lo que estaba por pasar no tenía que ver con palabras, ni oraciones, ni gestos de profeta. Tenía que ver con un encuentro impensado entre la muerte y aquello que todavía cargaba vida. Antes de seguir con ese momento, quiero escucharte. Comenta acá abajo qué te está despertando esta parte de la historia. Escribí frases como: el silencio no es el fin. La fe va más allá de la muerte. O simplemente decime si ya conocías este pasaje o si te está sorprendiendo recién ahora. Tu reflexión es una parte clave de esta historia que todavía se está revelando. El tiempo pasó. El silencio ahora rodeaba el nombre de Eliseo. El profeta que había sido instrumento de tantos milagros ya no caminaba entre la gente, ya no hablaba, ya no tocaba a nadie, ya no oraba en voz alta. Su cuerpo descansaba en una sepultura sencilla, como la de cualquier otro hombre de esa tierra marcada por los conflictos, el miedo y la inestabilidad. Para muchos, ahí se terminaba el cuento, el fin natural de una vida fuera de serie. Pero es exactamente en este punto donde el relato bíblico rompe con todo lo que esperamos, con todo lo que consideramos lógico, posible o aceptable. Israel vivía días turbulentos. Las invasiones eran cosa de todos los días. El miedo era parte de la rutina. En medio de todo eso, un grupo de hombres cargaba un cuerpo sin vida. Un funeral que tuvo que ser interrumpido a las apuradas. No hubo tiempo ni de llorar bien al muerto, porque el peligro estaba cerca. Aparecieron enemigos en el horizonte. No había otra opción. Había que dejar el cuerpo rápido para salvar a los que estaban vivos. Y entonces, casi por casualidad, casi por pura desesperación, lanzaron a ese hombre muerto adentro de una sepultura vieja, una sepultura olvidada, la sepultura de Eliseo. Lo que pasa después no se describe con explicaciones largas, no hay discursos, no hay preparación. El texto de la Biblia es directo, cortante, como si el impacto hablara solo. En el instante en que ese cuerpo sin vida toca los huesos del profeta, algo sucede, algo imposible, algo que desafía todas las leyes de la naturaleza. Ese hombre muerto revive, se pone de pie, la vida vuelve.
El silencio de la muerte se rompe por un soplo inesperado de existencia. Paren un momento e intenten visualizar esta escena. Un cuerpo rígido, lanzado sin ninguna ceremonia, tocando restos mortales antiguos, huesos, tierra, oscuridad, y de repente, vida, movimiento, respiración. Esto no es solo un milagro físico, es un choque espiritual, porque Eliseo no estaba ahí para orar, no estaba ahí para imponer las manos, no estaba ahí siendo consciente de nada. Y aún así, el poder de Dios se manifestó. Esto nos obliga a mirar de frente una verdad que te vuela la cabeza. El milagro no venía del profeta, sino del Dios que había actuado a través de él durante toda su vida. Este episodio tiene un peso simbólico muy profundo. Nos muestra que la mano de Dios no está limitada por el tiempo, el espacio o la condición humana. No depende de que alguien esté presente físicamente, ni de su voz, ni de su intención. El poder de Dios trasciende la materia, atraviesa la muerte e ignora los límites que nosotros nos empeñamos en poner. Los huesos de Eliseo no tenían poder por sí mismos, solo eran testigos de una vida totalmente entregada al propósito divino. Esta historia no se escribió solo para impresionar, sino para provocarnos, para incomodarnos, para hacernos preguntar hasta dónde llega lo que entendemos por fe, milagros y la presencia de Dios. ¿Cuántas veces creemos que todo se acaba cuando algo muere? ¿Cuántas veces pensamos que Dios solo actúa en lo que se ve, en el ahora, en el toque directo? Este episodio nos enfrenta con la idea del legado espiritual, de las marcas que deja una vida alineada con un propósito. Y ahora quiero escucharlos a ustedes. ¿Este milagro les causa asombro o los pone a reflexionar? ¿Creen que este episodio es literal, simbólico o las dos cosas? Comenten palabras como vida, fe o misterio si esta historia les llegó al corazón. O escriban: el poder no muere si sienten que este relato revela algo más grande de lo que podemos explicar. Sus comentarios ayudan a mantener viva esta charla, porque esta historia todavía tiene mucho que decir y no termina acá. Cuando miramos esta historia con atención, nos damos cuenta de que no habla de un hombre poderoso, sino de la presencia de Dios actuando a través de alguien que eligió obedecer. El poder nunca estuvo en Eliseo, ni en sus gestos, ni en sus huesos, sino en el Dios que lo guió toda su vida. Esa es una de las grandes llaves de las historias bíblicas. La fuerza no nace del ser humano, se manifiesta cuando hay fe, entrega y propósito. Y esa fe no se termina con el tiempo, atraviesa generaciones, rompe barreras y sigue hablando incluso cuando la voz se calla. El legado espiritual no está en lo que juntamos, sino en lo que dejamos marcado en la eternidad. ¿Qué es lo que queda después de que nos vamos? ¿Qué es lo que sigue vivo cuando parece que todo terminó? Historias como esta nos invitan al silencio, a pensar y a escuchar nuestro interior, casi como un relato contado a la luz de la luna que no termina, sino que se queda resonando en la mente. Antes de seguir, escriban en los comentarios qué les despierta esta historia. Pongan palabras como fe, propósito, vida después de la muerte, o digan: el poder viene de Dios. Quiero leer lo que piensan y seguir conversando con ustedes. Si llegaron hasta el final de este video, eso ya dice mucho de ustedes. Son personas que buscan entender, reflexionar y no quedarse solo en la superficie de las historias de la Biblia. Así que, si este contenido les tocó de alguna forma, suscríbanse ahora al canal. Acá es donde seguimos explorando historias profundas, llenas de significado, fe y misterio, siempre con calma y una narrativa que te atrapa. Ahora les quiero pedir algo especial. Comenten acá abajo para que yo sepa que se quedaron hasta el final. Escriban exactamente esto: me quedé hasta el final, o esta historia me hizo reflexionar. Eso me ayuda muchísimo a saber quiénes acompañan de verdad el contenido hasta el último segundo y hace más fuerte a nuestra comunidad. Y si llegaron hasta acá, dejen su like. Es la señal más simple, pero también la más fuerte, de que apoyan el canal. El like muestra que este tipo de historias tienen que seguir contándose,
y ayuda a que el video llegue a más personas que también aman las historias bíblicas narradas con profundidad. Ahora no se vayan, que el próximo video ya está apareciendo en su pantalla y se conecta directo con todo lo que acaban de escuchar. Hagan clic, sigan en este viaje y dejen que la historia los acompañe un ratito más.